Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta entrevista del día de hoy. Me gustaría presentarte a Saúl Rubio, que nos estará acompañando, compartiendo parte de su experiencia. Él tiene formación en comunicación y está enfocado al periodismo, es especialista en contenidos de moda y sector lujo y cuenta con una maestría en mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara. Ha escrito para múltiples revistas de moda. Ahorita nos va a platicar un poco al respecto y trabajado en espacios como Grupo Reforma e Intermoda y actualmente es gerente de moda y diseño de la Cámara de Joyería de Jalisco. Saúl, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Laura, muchísimas gracias a ti. La verdad es que muy contento, muy agradecido y qué padre que podamos compartir entre nosotros de este tema que tanto nos apasiona y nos une como es el sector moda, ¿no? Sí, y la verdad es que a mí me encanta tu trayectoria, te conozco ya desde hace muchos años y sé que has formado parte de diversas plataformas y además siempre muy apasionado en todo lo que haces. Cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto más memorable en el que has participado? Gracias, Lau. Pues sí, fíjate que he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes escenarios, diferentes plataformas. Yo creo que el más memorable sería la oportunidad de dar clases. O sea, aparte de todo esto, busco como regresar también un poquito, ¿no? A veces me pongo a pensar y digo, bueno, a mí cómo me hubiera gustado tener una clase quizá más especializada cuando estudiaba la carrera de comunicación y me llamaba la atención el mundo de la moda, pues de pronto no había como estas formaciones, ¿no? Especializadas. Entonces, he tenido oportunidad de dar clases enfocadas a la mercadotecnia o la comunicación, el branding, pero con el acento de moda. Entonces, creo que ese sería el proyecto más memorable, el poder compartir. Me ha tocado tener grupos de alumnos de todo tipo de todas las edades, perdón, y de todos los perfiles, pero cuando se acercan y te dicen, oye, gracias, o gracias a tu clase, hoy decidí que voy a estudiar esto, o pude hacer esto, o emprender, para mí eso es como lo más padre, ¿no? Que podamos como sembrar algo en alguien. Entonces, ese sería mi proyecto más memorable. Me encanta, creo que compartimos también esa pasión por justo esta parte de la docencia, me encanta. ¿Y cuál ha sido como algún proyecto desafiante que tú has encontrado o en el que has participado y un poco cómo lo has gestionado? Y Lau, fíjate que yo creo que hay varios. De entrada, creo que los dos más desafiantes. El primero ha sido, estando trabajando en Intermoda, estuve por ahí todo el 2021 y un poquito más. Todavía estábamos con la pandemia encima y la verdad es que ahí me tocó coordinar la comunicación. Fue un reto porque había que desarrollar estos mensajes, ¿no? Sean escritos o sea con apoyo del equipo de redes sociales o de video, de fotografía. Había que comunicar cómo una feria tenía que seguir adelante a pesar de los retos que el mundo estaba enfrentando y cómo un evento de esa magnitud no era un evento social ni era un evento de moda con el bluff que a veces rodea esta industria, ¿no? Como de la pose y todo esto que está padre, pero que no necesariamente eso es la industria, sino que en realidad es un evento especializado o que es un evento donde la gente viene a hacer negocios. Entonces, eso fue muy desafiante, el poder conectar y emitir en conjunto con la dirección, con la presidencia en su momento, pues mensajes muy acertados. Entonces, sí, fue una época difícil. Y hablando en temas más recientes, fíjate que dentro de mi trabajo en Cámara de Joyería estoy a cargo del área de moda y diseño y con mucha alegría y mucho orgullo platico que hacemos un evento que se llama Escaparate, que es una presentación de tendencias de joyería considerada pues de las más importantes, ¿no? Si no es que la más importante en América Latina. Y es un performance, más que un desfile, es un performance. Y fíjate que justo el del año pasado, que estuvo inspirado en el cosmos, reunimos a diseñadores de diferentes partes del país y la sede fue el Parque Mirador Independencia, que aquí en Guadalajara es conocido como la Barranca de Huentitán. Entonces, estuvo muy mágico Molao, pero lo que sucedió fue que justo ese día, o sea, un día previo, el clima perfecto, un día posterior, el clima perfecto, y ese día del performance, llegamos al ensayo a las 8 de la mañana, toda la producción, entró un frente frío en Guadalajara, entonces imagínate, o sea, nos llovió todo el día, el backstage así, una locura.
pero todos súper profesionales, o sea, todo el equipo de modelos, los propios invitados con mucho entusiasmo. Y te prometo que a las 6 de la tarde, que es cuando empezábamos a recibir personas, la lluvia pasó, todo se calmó y el evento salió adelante. Pero sí, las horas previas son muy angustiantes, entonces ahí lo que diría es que hay que entender que también cuando producimos moda, pues son eventos en vivo, ¿no? Entonces hay que estar preparados lo mejor posible y hay cosas que aunque tengas la mejor preparación, pues a veces se salen un poco de control. Entonces hay que fluir con las cosas. Gracias al universo todo salió bien, pero sí creo que han sido los dos proyectos más desafiantes. El ser parte de esta organización en tiempo pandémico y un desfile con una lluvia que no se iba. Y es que creo que los dos coinciden con una situación de crisis, ¿no? O sea, la crisis obviamente mediática que no solo sucedió para un evento de forma, digamos que aislada, sino que todos estábamos en una situación de crisis en la que cada quien tenía que saber cómo comunicar desde su cancha. Y esta situación que Claro, nos pasa a todos los que organizamos eventos, que estás preparado para todo, menos para el evento en sí, en donde todo puede pasar, ¿no? Entonces, correcto. me encanta que al final pues es parte de tu expertise como en temas de comunicación, cómo saber manejar una crisis de forma interna y de forma externa, ¿no? O sea, para tu equipo interno que no sé, que tampoco cunde el pánico, pero también a nivel invitados y demás, cómo saber manejar, ¿no? El tema. Y me gustaría, digo, tú tienes una carrera y toda la experiencia en temas de comunicación y cómo es que esto ha influido también en este rol que tienes hoy como gerente del área de moda y diseño dentro de una cámara. Claro que sí, Lau. Fíjate que yo creo que es mi, el sumar valor, ¿no? A una organización, considero que mi papel ha sido como el saber contar historias. Digamos que lo que anteriormente quizá yo hacía a través del periodismo, ya sea un artículo o la edición de alguna revista o una publicación especializada, ahora lo hago a través de eventos especializados o proyectos que impulsan el diseño, ¿no? De joyería en México. Y siempre bajo esa consigna, el contar historias. Entonces, llámese un concurso de joyería, llámese una exhibición o llámese un performance, un desfile, es qué historia vamos a contar con esto. Y la historia la empiezas a contar desde el gráfico que desarrollamos hasta el objetivo que persigue este evento o este proyecto en particular. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de esta historia? ¿Cómo queremos que concluya? ¿Qué sabores tiene que tener? ¿Qué aromas? ¿Qué colores? Creo que de eso se trata, ¿no? Y en todas las industrias, pero lo mágico de la moda es que pues tiene todo este halo de belleza que la hace eso, mágica, ¿no? Entonces yo diría eso, que mi propuesta de valor en esta industria ha sido como el poder contar historias sin importar el evento o el reto que se presente. Es eso, ¿no? Una historia donde siempre hay un protagonista y en este caso pues son diseñadores o creativos enfocados a las joyas, ¿no? Que además es un mundo muy padre, muy, no te lo acabas de verdad de tanta creatividad que hay. ¿Y cómo es que tú has visto que ha evolucionado también esta forma de comunicar, los canales a comunicar, incluso la creación de estos contenidos, ¿no? Porque me parece que nuestra generación vivió toda esta transición, ¿no? De lo análogo a lo ahora digital, ¿no? En donde ya tiene una relevancia distinta. Entonces, cuéntame cómo es este proceso, ¿no? Desde la creación de la historia hasta, pues, la selección, ¿no? De los canales adecuados y cómo hoy has visto que ha evolucionado. Sí, por supuesto, muchísimo. De hecho, Lau, yo me atrevería a decir que en los últimos 4 años, incluso definitivo, ¿no? La pandemia sí fue como un parteaguas, pero también ha tenido su proceso natural y orgánico. Hay industrias, por ejemplo, el de la joyería, y me atrevo a decir que otros sectores que integran como la escena de la moda nacional, donde muchas de estas protagonistas, pues son empresas quizá que tienen años ya en el negocio y también de pronto se mezclan con estos nuevos emprendedores que tienen nuevas formas o nuevas ganas y están ávidos de demostrar, ¿no? Su talento. Entonces, tienes como un séquito de protagonistas donde muchos, como te decía, son empresas familiares o tienen muchos años de trayectoria, entonces quizá estaban acostumbrados a comunicar lo que hacían desde una forma más tradicional, con
quizá apostaban solo por el impreso o, no sé, en el caso de la joyería con mucha discreción, a lo mucho un sitio web y no había como forma de contactar por temas de lo que sea, de discreción, etcétera. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que, evidentemente, en un mundo cada vez más globalizado y pues al final, los nuevos clientes, estas nuevas generaciones que van empujando y que demandan nuevas formas, no solo en la cuestión de cómo hacer un producto más sustentable, sino en comunicar más rápido, pues te van presionando y tienes que evolucionar. Entonces sí creo que la pandemia fue como el empujoncito a esta industria y los nuevos canales, contestando a esta tu pregunta, yo no me atrevería a decir, al menos en la joyería, que son 100% digitales, pero sí, la verdad es que todos ya tienen una presencia digital, sea mínima. O sea, había empresas que no tenían incluso ni un sitio web, ¿no? Entonces suena como extraño, pero pasaba. Evidentemente, cuando volteamos a ver el perfil de las marcas, cuando son emprendedores o tienen un nicho de mercado más enfocado hacia el diseño, claro que estaban más involucradas en estas cuestiones de las plataformas. Y ahora, pues al final es como híbrido, ¿no? Entonces tienes empresas que siguen apostando por brindar valor o brindar experiencias como cócteles exclusivos, las pasarelas, siguen teniendo como esta cuestión sensorial. O sea, creo que nunca se va a comparar el que tú veas una fotografía increíble de una pieza a que la veas, a que te la pongas, a que veas si la sientes cómoda o no en tus manos, en tu cuerpo. Entonces, sí, creo que la forma de comunicar ha sido esa híbrida. Tenemos ya los canales digitales 100% abiertos, pero siempre tratando de regresar a lo físico y a darle valor, llámese una feria, llámese una boutique, llámese un estudio donde pues los clientes puedan palpar, ¿no? Entonces, sí tenemos como esos dos caminos, Lau. ¿Y qué estrategias tú has visto que han funcionado? Porque en la industria de la joyería hay tanto negocios B2B, o sea, orientados a vender a mayoreo o a otros negocios, y B2C, ¿no? Enfocados en el consumidor final. ¿Qué estrategias tú has visto que han funcionado haciendo referencia como a estos dos modelos de negocios? Y yo pienso que aquí lo que ha dado mucho, de alguna manera, ha dado pie a que las empresas continúen. Y también él creo que ha conectado sobre todo a las firmas de diseño en un panorama en el que nunca habían estado. O sea, sí me atrevo a decir que hay marcas que si bien tenían 20, 30 años de trayectoria, en los últimos años se han posicionado de una manera tremenda gracias a las redes sociales. Pero creo que la apuesta ha sido un canal, más bien una apuesta omnicanal, como te decía, es híbrida. Entonces, de pronto tienes esta opción de comunicar con un cliente que está acostumbrado a la inmediatez, que busca el precio rápido, que quiere ver las características del producto. Entonces, vemos cada vez más eh, tiendas en línea de joyería donde estas firmas de diseño apuestan por estos canales y entonces las ves cada vez más completas con descripciones sobre qué metales, qué acabados, qué piedras, etcétera, pero también atienden a este público que de pronto dice, oye, yo sí prefiero ir a la boutique o a la tienda especializada, a la galería. Entonces, si bien han conservado como a todos estos clientes que les han dado posicionamiento a través de los años, han conectado con otro público que confía en la compra en línea y se empieza como a fidelizar ese mercado. Entonces, definitivamente es una apuesta omnicanal, esa es como la estrategia y me atrevería a decir como la sugerencia a quien desee emprender cualquier proyecto de moda que puedan entender como a estas dos vías, ¿no? Es como un círculo virtuoso. Claro, sí, estas experiencias 360, ¿no? Que nos permiten, obviamente, tener un mayor alcance. Y me gustaría también entender, Saúl, porque creo que tú en lo que mencionas, ¿no? En este proceso de contar historias, creo que hay mucha creatividad detrás, ¿no? O sea, realmente creo que la genialidad nace desde la conceptualización de un proyecto, ¿no? Y entonces el Sí. cómo lo transportas o lo trasladas a la persona que está viendo el visual, ¿no? Y que es el resultado, lo trasladas a un sitio bastante creativo, novedoso, bello, como tú lo mencionaste. ¿Cómo equilibras esa
creatividad con también la demanda comercial, con el hecho de que hoy en día buscamos que los anuncios, la comunicación convierta, ¿no? Ya sea en registros, en ventas, en aquello que nosotros pues tengamos como llamado a la acción. ¿Cómo logras hacer este equilibrio con tu equipo de producción de comunicación, moda, diseño? Claro que sí, Lau. Fíjate que sí, es un reto súper grande. Yo creo que para todos los que estamos en escenarios creativos, siempre nos vamos a enfrentar a múltiples retos, entre ellos el presupuesto, en lo que se espera en retorno de inversión, muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que creo es que, y a mí me ha funcionado y creo que hemos construido ese equipo, es sobre todo, primero, darle valor a lo que hacemos, ¿no? Esta frase que creo que aplica para todo, ¿no? Que nos decían, oye, es que yo no cobro por lo que hago, sino por lo que sé, ¿no? Entonces, también quienes participan, que dan un precio a estas piezas, ojo, en las plataformas en las que yo me he desarrollado aquí en Cámara de Joyería, la gran mayoría no son con fines de lucro, es más como de impulso al diseño. Pero al final siempre la idea es que este impulso o esta plataforma que nosotros les damos, sea una exhibición, sea un performance, sea lo que sea, al final a ellos les funcione de una manera comercial, ¿no? O sea, puedan conectar pues con alguien. Entonces, creo que todo está en creérnosla, como ser muy conscientes del valor que tiene el proyecto. Lo mismo las firmas de diseño que colaboran con nosotros, al final ellos son muy conscientes del valor que tienen sus piezas, no solo en la parte creativa, sino también en la parte del valor del metal, del valor del diseño, del valor de los elementos que la integran. Entonces, cuando nos hacemos responsables de ese conocimiento, de lo que valemos nosotros como creativos, de lo que valen las cuestiones con las que estamos trabajando, creo que es mucho más fácil abrir puertas de otras personas que puedan conectar con ese valor. Entonces, de ahí, por ejemplo, yo les diría, hay muchos eventos que si fueran absorbidos solo por una institución o solo por un cliente, pues sería imposible. Estaríamos hablando de quizá millones de pesos, ¿no? Pero cuando haces sinergia con aliados, cuando buscas también de pronto patrocinios, cuando buscas hacer equipo con otros entornos que te sumen y de los que ellos también pueden obtener un beneficio tangible, pues entonces haces maravillas, ¿no? Porque al final se trata como de ser también muy honestos de, oye, estamos con este proyecto, contamos con este presupuesto, pero estamos buscando el apoyo de esta otra cosa. Y entonces cuando ese aliado también se ve beneficiado, pues es como lo decía, un círculo virtuoso. Entonces creo que es primero darle valor a lo que sabemos, a lo que hacemos y buscar a otros aliados que también tengan esa magia y esa pasión y ese valor, ¿no? Entonces, sí, cuando conectas con eso, creo que encuentras el equilibrio en números, en ideas y hasta en trabajo operativo. ¿Y cómo recomiendas tú, por ejemplo, una empresa que ve este tema de alianzas, colaboraciones, quizás hasta el concepto de agremiarse, ¿no? O sea, tú has participado en estos espacios en los que, de vinculación, ¿no? Y de Sí. colaboración. ¿Qué recomendarías a una empresa o cómo le digamos, le ilustrarías, ¿no? O sea, la importancia de generar este apalancamiento, porque realmente tienes una oportunidad de apalancarte y llegar a otro lado en donde tú solo quizás con tus recursos pues ibas a tardar mucho más, ¿no? O ni siquiera ibas a alcanzar. Entonces, ¿cómo lo podrías tú, pues, sugerir, ¿no? O aconsejar a una empresa que actualmente quizás no lo está haciendo o está como en un rol más comercial todavía, ¿no? Claro, sí. Fíjate, Lau, que yo considero que hoy más que nunca en la industria de la moda, ahora sí que tenemos que poner de moda el hacer equipo y el hacer sinergia. Cuando estamos solos, creo que podemos lograr muchas cosas, pero cuando estamos en equipo y bajo un mismo objetivo con otros,
puedes lograr aún más. Entonces, de entrada, el aplaudir que existan instituciones, organismos, colectivos, cámaras, donde podemos encontrar otros como nosotros, otros empresarios que quizá están pasando por la misma etapa en la que yo estoy como empresa o ya pasaron esa etapa y me pueden guiar. Entonces, el acercarnos siempre a estos organismos siempre va a ser de beneficio. Lo que dice dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero yo sí creo que cuando te unes a tus iguales, puedes tener perspectiva y puedes tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, esa es como la invitación que yo les hago, el unirse a otros grupos, llámese cámaras, colectivos, instituciones, que busquen también estar dentro de tu sector. Y por otro lado, si somos una empresa del sector moda, independientemente del mercado al que estemos dirigidos o el producto que estemos comercializando, creo que vale la pena hacer una retrospectiva y decir, a ver, no todo se trata de mí, ¿qué más puedo hacer? Incluso con la comunidad en la que estoy establecido, ¿no? Si mi taller está en tal colonia, de pronto abrir como el panorama y decir, bueno, ¿qué me rodea? ¿Con quién puedo hacer alguna colaboración? ¿Qué características tiene mi ciudad que no tiene otra ciudad? Y de eso puedo sacar provecho y hacer equipo y conectar con otros apasionados como uno mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que se trata de hacer equipo, de conectar con otros y buscar esas oportunidades en las sinergias. Y tú lo mencionas, ¿no? O sea, como personas que sean igual de apasionadas, o sea, personas que compartan también esos valores que tú tienes, ¿no? A nivel personal, profesional y también como marca, que justo hagan clic con aquello que tú promulgas, pero al final hacer equipo, ¿no? O sea, quizás ser Totalmente. selectivo con quién, pero al final es generar una fuerza que nos ayuda a seguir creciendo como sector y no solo empresa por empresa de forma independiente, ¿no? Y eso nos ayuda a todos. Y algo que me gustaría también preguntarte, Saúl, ¿cuál sería tu recomendación, ¿no? O consejo para una empresa que todavía no quizás logra aquellos objetivos comerciales y de comunicación? ¿Qué recomendaciones les podrías dar para mejorar su departamento de comunicación, ¿no? Tanto interna como externa? ¿Cómo llegarías tú quizás a armar este departamento si es que aún no lo tienen, ¿no? ¿Cómo entra la comunicación? ¿Cómo entra el marketing? Cuéntanos un poco cómo lo recomendarías tú, ¿no? Sí, claro que sí, Lau. Fíjate que yo creo, digamos que a través de los años me he dado cuenta que dentro del sector moda, cuando hablamos de comunicación, de mercadotecnia, es una línea muy delgada entre tener este ojo especializado y el perdernos un poquito. Entonces, nosotros podemos tener un gran equipo de trabajo de comunicación, de mercadotecnia, que quizá han hecho grandes cosas en otras industrias, ¿no? Y eso siempre a lo mejor nos va a dar perspectiva y nos va a sumar. Pero cuando incluimos en nuestros equipos o nos rodeamos o nos acercamos de personas que son profesionales de la comunicación o la mercadotecnia, pero activos en la industria de la moda, eso facilita mucho el camino, porque es una industria muy particular en la que se necesita conocer muy bien al cliente y sobre todo en la formulación de estos discursos, sean visuales, sean escritos, sean con un fin o no comercial, es una delgada línea, ¿no? Entre la combinación del diseño, híjole, es como, pues sí, es una industria particular en la que me cuesta un poco, incluso hasta irónico, ¿no? Que me cueste un poco de trabajo explicarlo, pero creo que me entiendes bien, en el que eso, tenemos que tener como mucho cuidado, que sí sean profesionales, que estén activos en el sector y que entiendan perfectamente qué se trata. Hay algunos mercados, algunas propuestas dentro de la moda que le hablan, por ejemplo, a un comprador desde la parte del ego, ¿no? Desde la parte de levantar pasiones incluso. O sea, sucede mucho incluso en la joyería, donde son piezas que, claro, o sea, no es primera necesidad, ¿no? Y hay gente que dice, es que de verdad, o sea, hago un esfuerzo y hago un ahorro porque quiero esta pieza. Y hay otros lenguajes donde quizá las firmas de joyería o firmas de otro sector, indumentaria, calzado, no le esté hablando al ego y le esté hablando quizá
a ese emprendedor que está dentro de ti que dice, oye, ¿sabías que tú puedes vender este producto a mayoreo y hacer un gran negocio que te da además un ingreso extra? O sea, son dos historias completamente diferentes, pero dentro de la industria de la moda. Entonces, yo la invitación o sugerencia que haría es identificar muy bien primero a quién le quiero hablar, cómo le quiero hablar y entonces sí, saber con qué profesional me acerco. Fotógrafo, stylist, equipo de redes sociales, desarrollador web, quien sea tus aliados, pero sí revisar que tengan como estas características y que entiendan muy bien del mercado al que queremos llegar. Y es que de verdad, ahorita lo mencionaste, pero hay muchísimas personas que juegan un rol súper importante para comunicar una pieza, ¿no? Entonces, ahorita mencionaste algunos, fotógrafo, maquillista, Claro, estilista, modelo, ¿no? O sea, por realmente supuesto. todos se tienen que involucrar como equipo. Entonces, una pregunta, ¿tú recomendarías subcontratar esta parte o tener un equipo interno que tú vayas pues capacitando, ¿no? O entrenando un poco hasta el ojo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú recomendarías más o ves que mejor ha funcionado para empresas? Claro. Fíjate que creo que para responder esa pregunta primero tendríamos que ver quizá la etapa de la empresa y las posibilidades, ¿no? Económicas que tenga la empresa, porque si estamos hablando quizá de una empresa muy grande, es probable que tenga ya su equipo interno de comunicación, de mercadotecnia, etcétera, que algunos contenidos se hagan in-house y que otros quizá se hagan tocando base con otros equipos creativos, ¿no? En agencias o profesionales de la moda que trabajan por su cuenta, etcétera. Eh, o si por algo no tengo esa capacidad y quiero entonces subcontratar a este profesional o a esta agencia, creo que es válida ambas vías, pero siempre y cuando ese contacto o la persona designada que representa la empresa con el proveedor sea muy claro, ¿no? De ahí, por ejemplo, la necesidad tan básica que es, por ejemplo, tener un brief, ¿no? De quiénes somos, qué es lo que se busca. O sea, de verdad, suena como a clase, pero sí es muy importante tener como esa base, ¿no? Hay cosas que la empresa, que están permitidas para la empresa y hay cosas que no están permitidas. Hablando de colores, de lenguaje, tantas cosas, ¿no? Preguntarnos qué valores quiere comunicar nuestra empresa o cuáles son aquellas perspectivas que tienen que ver con mi identidad como empresa, ¿no? Desde la selección de los modelos que participan en esta campaña, los colores, qué sé yo, ¿no? Una campaña puede ser tan exitosa respecto a que comunique realmente los valores de la empresa, como un fracaso si por algo no comunica lo que en realidad desea. Y de ahí que grandes marcas, incluso a nivel internacional y hasta a nivel local, hemos visto que al final lanzan algo y a los 2 días se echan para atrás porque no está resultando, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ya sea que tengas un equipo interno o un equipo que va a ser externo, que sí exista una comunicación fluida con lo que realmente busca y lo que es la marca. Sí, 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 sí. Y también muy adecuada, como dices, al presupuesto, ¿no? Y a la zona que buscamos abarcar, ¿no? Quizás también Sí, tener contemplado el hasta dónde queremos tener alcance o podemos, ¿no? En este momento e ir creciendo también poco a poco de acuerdo a las tu... posibilidades, claro. Y algo que me gustaría preguntarte también es, ¿cómo visionas tú a futuro, o sea, la moda, la industria, el gremio? Y yo lo que veo es que sí hay una nueva generación que está pisando muy fuerte y eso me encanta. Recuerdo años atrás cuando empezaba como reportero y entrevistaba a ciertos diseñadores que, bueno, eran como los nuevos talentos en su momento y hoy en día son empresarios súper consolidados. Entonces, haciendo como un corte de caja de los últimos, pues ya casi 15 años, sí puedo decir que hay una gran diferencia entre el tipo de empuje que tenían aquellos diseñadores, donde les tocó abrir mucha brecha, con los nuevos diseñadores que se están sumando, que tienen más información y al mismo tiempo más retos y quizá más responsabilidades. Y bueno, lo que yo considero es que hay una gran diferencia y esa reside en que las nuevas generaciones están de una manera más conectadas, tanto en la cuestión digital
como con lo que sucede allá afuera, ¿no? Entonces, el diseñador creo yo que ya no está como en esta burbuja en la que a veces se perdían, ¿no? Donde es que esto es mi mundo creativo y esto es lo que quiero generar. Creo que ya es más fácil para ellos digerir cómo es el mercado, cómo pueden conectar. O sea, es más sencillo que identifiquen sus áreas de oportunidad que tienen. Entonces, bueno, lo que visualizo es eso a futuro, en el mediano y corto plazo. eh, Empresarios que tienen esto como más claro hacia dónde van y sobre todo con una mayor apertura a la colaboración y a también entender, y siempre lo digo, ¿no? Que somos personas que trabajamos para personas, entonces es una industria así súper emocionante, pero sí atrás queda toda esta sensación o debería quedar atrás toda esta sensación de los personajes difíciles o la industria que está encerrada, o sea, creo que eso debería quedar atrás y bueno, darle más foco a estas personas, sea cual sea su labor dentro de la industria, a aquellas personas que deseen hacer equipo, que deseen realizar pues algo en conjunto. Entonces, eso sería como mi visión a futuro, ¿no? Una industria que sabe trabajar en equipo y que sabe que juntos podemos generar más cosas. Me encanta. Yo voto, sí, voto ¿Te ha tocado ver ese proceso? O sea, seguramente lo sé, lo hemos totalmente. vivido a lo largo de diferentes etapas. Sí, 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 y me encanta porque considero que hoy muchas veces se ve a las nuevas generaciones como generaciones desconectadas, ¿no? O sea, porque están, digamos que más digitales, Conectadas ¿no? en su mundo. Ajá, conectadas al celular, pero desconectadas quizás perdiendo piso, pero la verdad es que no, o sea, también traen este espíritu y estas ganas como de renovar, ¿no? Y de hacer las cosas bien y mejor en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Mm, mencionaste el tema de sustentabilidad, vienen pisando fuertísimo también en ese tema, ¿no? El tema de ser claro, empresas más responsables, ¿no? Y entonces el tema de transparencia. Hoy en por día queremos supuesto. saber más cosas que antes que, como tú No dices, nos no tenía ni preguntábamos. página web, o sea, no había ni dónde Claro, investigar, ¿no? Ni dónde, no te imagínate. enterabas. Entonces, hoy en día necesitamos también tomar más corresponsabilidad de lo que está sucediendo a nivel industria nacional, a nivel industria internacional. Y hablando de industria, me gustaría saber cómo está la industria de la joyería en Jalisco, México, en el mundo. Cuéntanos así datos súper básicos, fun facts que nos quieras compartir. Claro que sí, fíjate que de lo que he aprendido aquí a través de los líderes de la industria, ¿no? Nuestra presidenta, nuestro director, el equipo que está a cargo de comunicar todos estos logros que tiene el sector, te puedo decir que, bueno, de entrada, algo que mucha gente no sabe, Guadalajara es capital joyera de América, lo es desde el año 2013, entonces el año pasado celebró sus primeros 10 años como capital. Y bueno, de lo que he aprendido es que esto se debe a que la industria es fuerte en el estado, tanto en una cuestión histórica como en una cuestión comercial. O sea, al final en nuestro estado hubo un movimiento hace muchos años de joyeros y eso ha hecho que a lo largo del tiempo y de las décadas, pues se fortalezca el mercado, ¿no? En Jalisco. Entonces, de entrada sé que el 70% de la joyería que se produce en nuestro país sale de Jalisco. Entonces, he tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a otras ferias de joyería en el mundo, en Italia, en España, y a veces platicando con periodistas de diferentes partes me dicen, oye, México, Taxco o Zacatecas, ¿no? Que la plata es muy fuerte, por supuesto. Y digo, híjole, falta comunicar, ¿no? Que Guadalajara en realidad es la capital y que más allá de que qué ciudad es la más o menos, es que cada una tiene como su entorno, ¿no? Entonces tienes espacios, como lo decía en Taxco, que hay maestros plateros increíbles y que tienen una tradición fabulosa. En Zacatecas no se diga, incluso en el norte del país. Pero en Guadalajara sucede algo, que aquí hay diseño, que aquí hay mucha industria, que aquí también se fabrica demasiado. Entonces algo tiene Guadalajara que tanto en la indumentaria, en el calzado, en tantas cosas, brilla. Entonces, pues bueno, que sepan que los que están en Guadalajara o que van a visitarnos, que aquí es la capital joyera. Y eso también es una responsabilidad, ¿no? Ser capitales, hay que seguir cuidando la calidad, la calidad en el diseño, en los materiales, ¿no? Y entonces seguir pues exportando también ese renombre, ¿no? Por supuesto. Ya para ir cerrando, Saúl, ¿cuáles serían tus tres reglas de oro para triunfar en la vida y los negocios? Claro que sí, Lau. Pues yo creo que probablemente haya quedado claro en la charla, ser apasionado, o sea, tienes que ser apasionado por lo que hagas y lo que te dediques.
ser apasionado. La regla número dos creo que sería tener metas, ¿no? A corto y mediano plazo. Hay veces que soñamos con algo, pero si no te pones una meta, ahí se queda el sueño, entonces tienes que ir a por él, ¿no? Como dicen los españoles. Entonces, sí, las metas, ser apasionado, tener metas a mediano y corto plazo. Y la más importante, Lau, para mí, y la sugerencia que yo haría a otros que también estén dentro de esta industria y a lo que se dediquen, es que no hagan nada que los haga sentir incómodos, ¿no? Esto aplica para la cuestión profesional, para la cuestión de los negocios. Si algo te hace ahí unas cosquillas incómodas, es que no es por ahí, ¿no? Entonces hay que estar cómodos y siempre, pues, cualquier proceso, pero con la frente en alto, con honestidad. Ese tema yo lo resumo como congruencia, ¿no? O sea, que sea Sí, congruente lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que dices, ¿no? Y entonces así es como dices, bueno, pues me siento claro. en mi total claridad. Plenitud, ¿no? Exacto, sí, o sea, para cerrar también, ¿qué recursos recomiendas, Saúl, que tú digas, híjole, estos son mis imperdibles, ya sean libros, aplicaciones, podcasts, sitios, para Claro seguir que sí. hablando de estos temas? Fíjate que yo creo que muchas veces pasamos gran parte de nuestro día sin darnos cuenta o a veces si somos conscientes en las redes sociales. Entonces, a mí me pasa mucho, ¿no? Antes de dormir como que me gusta leer, por supuesto, y también estar en las redes. Una red social que creo que es imperdible para todo el sector moda, en mi opinión, es Instagram. Creo que a pesar de que hay otras como TikTok, y seguramente surgirán a lo largo del tiempo. Al menos creo que en nuestro país Instagram sigue siendo una herramienta poderosa, sobre todo para ver qué está haciendo estas nuevas generaciones, cómo le están haciendo aquellas empresas, cómo están comunicando aquellas empresas que ya tienen tiempo en el mercado y que están haciendo estos cambios. No olvidemos que al final es como una plataforma muy visual y cuando hablamos de comunicación en moda, las imágenes cobran muchísimo poder, ¿no? Y la cuestión audiovisual. Entonces, bueno, Instagram definitivamente, creo que hay que hacer uso de ella de manera correcta, no solo ociosa, sino buscando esto, el algoritmo te va a ir siguiendo y te va a ir presentando piezas. A mí me pasa que ya solo veo joyería por todos lados. Entonces, sí, definitivo. Y fíjate que no olvidar el leer contenidos tal cual del libro, ¿no? Ya sea digital o impreso, pero sí, saber que hay profesionales que al final están poniendo en libro todos estos conocimientos. Hay una editorial fabulosa que a mí me encanta, que es Editorial GG. Ellos, por ejemplo, en su gran mayoría son títulos como de autores europeos en cuestión de diseño, de comunicación, de marketing de moda. De hecho, hay un libro que creo que va por su segunda o tercera actualización, que es tal cual, marketing de moda. Lo Les amo. tengo por aquí, se llama Harriet, creo que es Posner, el apellido, si no me equivoco. Y bueno, es de editorial GG, y bueno, son fabulosos, ¿no? Regularmente en las ferias de libro que hay en Guadalajara, ellos vienen con su stand y tienen, muchos recursos como muy especializados en retail, en tantas cosas. Y bueno, también que lean tu libro, Lau, que lean tu libro, está Sí. padrísimo. Y aprovecho para felicitarte porque has hecho, yo creo que muchos pasos muy fuertes y que también te ha tocado como ir justo avanzando contracorriente con esos cambios y esos relevos generacionales donde es importante ir haciendo equipo porque no, a veces no es tan sencillo, ¿no? Mostrar que estamos para sumar y no para restar. Entonces, eso te lo reconozco, Lau, porque sé que has hecho muchas cosas para tu proyecto y para los emprendedores a los que has guiado e inspirado. Así que felicidades, Lau. Ay, muchísimas gracias, Saúl. Pues muchas gracias por compartir, gracias por estar aquí. De verdad, admiro muchísimo tu trayectoria también en la industria y sé que al final estamos y seguimos, ¿no? Dando pasos hacia adelante. Tú mismo lo dices, esta utopía que tenemos de la industria unificada, ¿no? O sea, creo que la compartimos y creo que eso también, estos pequeños pasos que vamos dando nosotros, cada uno de forma individual para seguir sumando, creo que sí están sumando y sí se ve un gran cambio y después nuestro yo del futuro va a voltear atrás y decir, sí, creo que quedo tranquilo, me siento muy cómodo con lo que he estado contribuyendo y bueno, pues al final, gracias también por
por estar aquí y sumarte, ¿no? A Fashion Digital Talks. Gracias también a ti por escucharnos, por estar aquí escuchando la charla. Como digo yo, Saúl, hasta siempre. Gracias, Lau. Muchas gracias y pues a seguir inspirando, seguir contando historias. Ya nuestros yo del futuro ya te platicaré si sigo en este sector, en otro, pero bueno, siempre estamos a la orden para ti, para todo tu séquito de seguidores que tienes ya desde hace muchos años. Ay, gracias.